El sudor frío bajaba por la nuca de Javier, el mesero. Cada paso que daba sobre la alfombra de la cúpula se sentía como caminar sobre vidrios. El restaurante más caro de Medellín estaba en silencio, un silencio tan pesado que el tintineo del hielo en los vasos se había detenido. En su mano derecha, temblando bajo el peso de un trapo de lino blanco, llevaba la botella. Dom Periñón, helada, costosísima y una absoluta sentencia de muerte. Javier no era un hombre valiente. Era un hombre con 3 hijos que alimentar, y esta noche su trabajo era cruzar el salón, desde la mesa del fondo hasta la mesa junto al ventanal, y entregar el veneno. En la mesa del fondo, Pablo Escobar Gaviria cenaba con su círculo íntimo. Estaban sus primos, un par de reinas de belleza que reían demasiado alto, y 2 hombres con la mirada muerta de los que solo saben obedecer. El patrón no reía. Observaba el salón con la paciencia de un hacendado mirando su ganado, y esta noche su mirada estaba fija en la mesa junto al ventanal. Allí estaba el doctor Aníbal Correa, el hombre del momento, recién elegido concejal por el nuevo liberalismo. Correa era la nueva cara de la decencia. Un académico de gafas gruesas y discursos encendidos, el hombre que había prometido limpiar la ciudad. Esta noche celebraba su victoria con su esposa, Clarita, y un par de copartidarios que olían a colonia vieja y miedo. Javier llegó a la mesa. «Doctor Correa», susurró, su voz apenas un hilo. Clarita, una mujer inteligente que entendía la ciudad en la que vivía, vio la botella y su rostro perdió todo color. Le puso una mano en el muslo a su esposo por debajo del mantel, un apretón que significaba «Cállate, Aníbal, por lo que más quieras». «De parte del señor Escobar, doctor Correa», terminó Javier, presentando la botella como si fuera una bomba. Aníbal Correa levantó la vista del menú. No miró a Javier, miró directamente al otro lado del salón, hacia la mesa del patrón. Correa se sentía un berraco. Llevaba 3 meses de campaña diciendo que no le temía al cartel, que la ley estaba por encima de la plata caliente. Había ganado. El pueblo lo había elegido a él, al hombre limpio. Y ahora, en su primera noche de victoria, el diablo venía a ofrecerle trago. Con el dorso de la mano, Correa empujó la botella, no con fuerza, sino con un desdén calculado, un gesto que valía más que 1000 insultos. La botella se tambaleó peligrosamente. «Devuélvala», dijo Correa. Su voz no fue un susurro, fue clara, nítida, la voz de un catedrático dando una lección. Cada comensal en la cúpula, los industriales, los políticos tradicionales, las viejas familias de Medellín que fingían no saber quién pagaba las cuentas de la ciudad, se congeló. La música, un trío de violines que tocaba boleros tristes, se desvaneció. «Aníbal, no», sisió Clarita, sus uñas clavándose en la pierna de su marido. «Devuélvala», repitió Correa, más fuerte, saboreando el poder del momento. Se puso de pie. Este era su momento. «Dígale a su patrón». Y aquí cometió el error, porque no le habló al mesero, le gritó al salón, «que yo no recibo regalos de criminales». Javier se quedó paralizado, la botella en la mano. Correa, hinchado de orgullo y de una ingenuidad mortal, siguió. «Y dígale que en esta ciudad a él se le acabó la fiesta». El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío tan espeso que se podía masticar. Era el silencio de una morgue. Clarita cerró los ojos, rezando. Los copartidarios de Correa miraban sus platos como si fueran el texto más interesante del mundo. Al otro lado del salón, 2 de los hombres de Escobar hicieron el gesto de levantarse, sus manos buscando las pistolas bajo las guayaberas. Pero Pablo Escobar no se movió, no frunció el ceño, no gritó. Lentamente levantó una mano, un gesto vago que detuvo a sus hombres en seco. Javier, el mesero, seguía allí, temblando, esperando la orden que salvara su vida. Escobar miró al doctor Correa, que seguía de pie, desafiante como un gallo de pelea flaco. El patrón asintió, como aceptando un hecho, y entonces sonrió.
No fue una sonrisa de rabia, no fue una amenaza, fue una sonrisa corta, casi una mueca de lástima. Era la sonrisa de un adulto mirando a un niño que acaba de romper un jarrón carísimo y no tiene ni idea de cómo lo va a pagar. Era la sonrisa de un Dios que acaba de escuchar una blasfemia de una hormiga. Lentamente Pablo Escobar levantó su propia copa, llena de whisky, no de champaña. La alzó en un brindis silencioso hacia Aníbal Correa. Un brindis de reconocimiento. Y luego bebió. En ese instante, Aníbal Correa, el hombre que iba a limpiar Medellín, el hombre que creía haber ganado una batalla moral, firmó el final no solo de su carrera política, sino de su vida como la conocía. Él creyó que había ganado. Se sentó, arregló el nudo de su corbata y miró triunfante a su esposa. Pero Clarita no lo miraba a él, miraba la sonrisa de Pablo Escobar y entendió que acababan de asistir a su propio funeral. Si usted siente el frío que recorrió la cúpula en ese momento, si entiende el poder de esa sonrisa silenciosa, le pido que nos ayude a seguir contando estas historias. Suscríbase a nuestro canal y cuéntenos desde qué ciudad está escuchando este relato de poder y soberbia. Correa salió del restaurante esa noche sintiéndose un héroe. Esperó la violencia. Esperó los sicarios en la esquina, la llamada amenazante, la bomba en su carro. Pero la violencia nunca llegó. Lo que llegó a la mañana siguiente fue mucho peor que la muerte. La luz de la mañana en Medellín golpeó la ventana del despacho con una claridad insultante. Aníbal Correa no había dormido. Pasó la noche sentado en un sillón de su biblioteca con un revólver calibre .38 que apenas sabía usar sobre las rodillas, saltando ante cada ruido de moto que pasaba por su calle en Laureles. Esperó la llamada amenazante, esperó el carro bomba, esperó a los muchachos de las comunas, a los sicarios en sus furias rojas, pero la violencia que él esperaba, la violencia del plomo, nunca llegó. La ciudad amaneció en una calma que le erizaba la piel mucho más que cualquier amenaza. Clarita tenía razón. El silencio de ese hombre era peor que sus balas. Se vistió con su mejor traje, el que había usado para el discurso de victoria. Trató de convencerse a sí mismo, mientras se afeitaba, de que el miedo era infundado. Él era ahora un concejal de la República. Tenía fuero, tenía el apoyo del pueblo. Lo que hizo anoche en la cúpula fue un acto de valor cívico, un mensaje necesario. Se le acabó la fiesta, había dicho, y se sintió orgulloso de nuevo por un instante. La hombría le volvió al cuerpo. Él era el berraco que iba a cambiar esta ciudad. Llegó a su nuevo despacho en el edificio de la alcaldía antes que nadie. Las secretarias aún no llegaban. El olor a cera fresca y a madera nueva llenaba el aire. Era su oficina. El poder olía bien. Sobre el escritorio de caoba maciza, pulido como un espejo, no había un caballo muerto, ni una nota con amenazas. Eso era para las películas de gángsters, para los amateurs. Lo que había era una sola carpeta. Una carpeta sencilla, color manila, sin sellos, sin remitente. Estaba perfectamente centrada sobre el secante de cuero. Correa la miró con desconfianza. ¿Un informe de empalme? ¿Felicitaciones de algún copartidario? La abrió. Adentro no había fotos de su hija saliendo del colegio, ni de Clarita en el mercado. Eso era burdo, era para asustar a tenderos, no a un concejal. Lo que había eran papeles, unos 20, quizás 30 folios, perfectamente ordenados. El primero era la fotocopia de un cheque de gerencia por 100 millones de pesos, una suma absurda. El cheque estaba a nombre de la Fundación Futuro Verde, una organización de caridad que había organizado varias de sus reuniones más grandes en los barrios populares. Correa frunció el ceño. Él no había manejado la plata directamente. Para eso estaba su gerente de campaña, Ramiro, un tipo pilo, un mago de las finanzas. Pasó la hoja. El segundo documento era un extracto bancario de esa misma fundación. Mostraba el ingreso del cheque y 3 días después, una serie de retiros fraccionados.
gastos de logística, impresión de afiches, transporte de personal. Todo parecía en orden. Pasó la hoja. El tercer documento era el registro de Cámara de Comercio de la Fundación Futuro Verde. Como presidente figuraba un nombre que no le decía nada. Pero en la junta directiva, como tesorero, estaba el nombre de un hombre que sí conocía, el líder del sindicato de transportadores que tan vehementemente lo había apoyado, el mismo que le organizó la caravana de la Victoria por toda la avenida Oriental. Correa empezó a sentir un sabor metálico en la boca. Pasó la hoja, y otra, y otra. Eran más cheques. 50 millones de construcciones el Peñol. 80 millones de inversiones la mayoría. Todos a fundaciones de nombres inspiradores, Semillas de Paz, Medellín Digna, y todas triangulaban la plata hacia los gastos de su campaña, su victoria popular, su mandato limpio, su revolución de la decencia. Desde los afiches que empapelaban la ciudad hasta los tamales y la natilla que repartieron en diciembre, desde los buses que traían a los campesinos a sus discursos hasta el salario de su propio gerente de campaña. Todo. Y entonces llegó a la última hoja. No era un cheque. Era una simple transferencia interna, un movimiento de fondos de Construcciones El Peñol a Inversiones La Mayoría. No tendría nada de raro si no fuera por la firma que autorizaba el traspaso. Una firma elegante, casi femenina, que Correa había visto antes en los periódicos, en las páginas sociales, en las donaciones a equipos de fútbol y reinados de belleza. Roberto Gaviria, el hermano de Pablo, el contador del cartel. El aire abandonó los pulmones de Aníbal Correa. Se tuvo que sentar. La silla de cuero de concejal, que minutos antes le pareció un trono, ahora se sentía como una silla eléctrica. La armadilla no era una amenaza de muerte. A armadilla era a su vida. El patrón no lo había combatido, lo había financiado, lo había dejado ganar, lo había inflado, lo había puesto en ese pedestal de decencia, sabiendo que él mismo era el dueño de la tarima. Toda su vuelta política no había sido más que un gadejo del patrón. Su campaña, su discurso, su valor, todo era una farsa pagada con plata caliente. Entendió la sonrisa de Pablo en el restaurante. No era una amenaza. Era la sonrisa de un dueño mirando a un perro que no sabe quién le sirve la comida. El desaire de anoche no fue un acto de valor. Fue la pataleta de un niño malagradecido, de un sapo que ni siquiera sabía que era un sapo. Correa miró la carpeta. No podía quemarla, no podía denunciarlo. Si mostraba esos papeles, el primero en caer era él. Sería el hazmerreír del país, el político más corrupto y cínico de la historia, el hombre que pregonaba la pureza mientras nadaba en el dinero del narcotráfico. Pablo Escobar no necesitaba matarlo, solo necesitaba mostrarle quién era él en realidad. Lo había sentenciado a vivir sabiendo que era un fraude. Lo había sentenciado a entender que en Medellín no había aire limpio que respirar, porque Pablo era el dueño del oxígeno. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el silencio de tumba del despacho. Aníbal Correa dio un respingo, casi botando el tinto frío que una secretaria le había traído hacía una hora y que no había tocado. Miró el aparato negro como si fuera una serpiente. Su mano temblaba. ¿Sería él? ¿Sería el patrón llamando para cobrar? No contestó. El teléfono dejó de sonar, dejando un eco de pánico en la oficina. El sudor le pegaba la camisa a la espalda. La carpeta seguía abierta sobre el escritorio. Era un monstruo que lo miraba. Cada papel, cada cheque, cada extracto era un eslabón de la cadena que ahora sentía alrededor de su cuello. Su revolución de la decencia era una farsa. Un gadejo bien montado por el hombre que él había insultado en público. La puerta se abrió sin golpear. Era Ramiro, su gerente de campaña, el tipo pilo, el mago de las finanzas, el hombre que había hecho posible lo imposible. Entró con una sonrisa de oreja a oreja, cargando un portafolio de cuero. «Doctor, buenos días, ¿qué hubo?»,
¿Listo para empezar a camellar? Felicitaciones, concejal. ¡Qué oficina tan berraca la que nos tocó! ¿Ah? Correa no levantó la mirada de la carpeta. Su voz fue un susurro seco. Muerto. Mire esto, Ramiro. Ramiro se acercó, la sonrisa todavía en su cara. Vio la carpeta abierta, vio la firma de Roberto Gaviria, y su sonrisa no se desvaneció, simplemente se congeló, se volvió una mueca de plástico. «Ah», dijo Ramiro, con una calma que a Correa le heló la sangre. «Veo que le llegaron los informes de contabilidad. Rápido el empalme, ¿no?» «¿Usted sabía?», preguntó Correa, y su propia voz le sonó ajena, como la de un niño asustado. Ramiro dejó su portafolio en una silla. Se aflojó la corbata. Su actitud cambió por completo. El joven entusiasta desapareció. En su lugar quedó un hombre de Medellín, un hombre que entendía las vueltas. «Doctor Aníbal, ¿usted de verdad creía que le íbamos a ganar a la maquinaria liberal de siempre con rifas y empanadas? Esto es política, doctor, y en Medellín la política necesita gasolina, mucha gasolina. ¿O usted de dónde creía que salía la plata pa' tanto afiche, pa' los buses, pa' la tarima del cierre de campaña? Es plata de Escobar», gritó Correa, poniéndose de pie de un salto. El revólver que había llevado esa mañana, metido en el cinturón, le pesaba como un ancla. «Es plata sucia, plata de sangre. Usted me usó, Ramiro». «Nadie lo usó, doctor», dijo Ramiro, y su voz se volvió fría, cortante. «Se le dio una oportunidad. El patrón vio en usted lo que nadie más vio. Un tipo honesto, un tipo querido por la gente, un tipo que no era de los mismos torcidos de siempre. Él lo respeta, doctor. Él cree en una Medellín nueva igual que usted. Respetarme. Me compró. Me convirtió en su puto empleado, en su sapo». Correa manoteaba, su cara roja de furia y pánico. «Pues se equivocó. Voy a llamar a la prensa ahora mismo. Voy a llamar a El Espectador, a Galán. Voy a denunciar esta infamia. Voy a denunciarlo a usted y a su patrón». Ramiro se rió. Una risa corta, sin humor. «Doctor, con todo el respeto que me merece, no sea pendejo, siéntese, por favor». Correa se quedó de pie, temblando. «Piense por un segundo, doctor», continuó Ramiro, caminando hacia la ventana, mirando la ciudad. «Usted abre esa jeta. ¿Y qué pasa? ¿Cae Pablo Escobar? ¿Caigo yo?» «No, doctor. El único que cae es usted», señaló la carpeta. «¿Sabe quién es el único que queda como un torcido si esto se sabe? Usted. ¿Quién figura en todas las cuentas de gastos? ¿Quién firmó las solicitudes de logística a la Fundación Futuro Verde? ¿Quién se paró en la tarima que pagaron ellos a sonreír y a prometer decencia? Usted, doctor Aníbal Correa. Usted es el corrupto. Usted es el que lavó la plata. El patrón solo fue un filántropo generoso que donó a una fundación de caridad. Nadie, ni el cura de su iglesia, le va a creer a usted. Solo va a quedar como un sapo desagradecido». Correa sintió que las rodillas le flaqueaban. Se dejó caer en la silla. «Y eso», dijo Ramiro bajando la voz, «es la parte amable». Se acercó al escritorio, su rostro a centímetros del de Correa. «Lo peor, doctor, es que va a quedar como un sapo vivo. Y usted sabe que en esta ciudad los sapos no duran ni pa' la misa de 8. El patrón lo respeta. Por eso le mandó los papeles a su despacho en privado. Sin escándalo. Le está dando la salida de un caballero. Le está diciendo: doctor, gracias por participar, pero este camello no es pa' usted». Ramiro enderezó la espalda. Volvió a ser el gerente eficiente. «Piénselo, doctor. Tiene una familia berraca. Clarita es una santa. Su hija está preciosa. Hoy es un buen día para empezar a camellar en el consejo. O un muy buen día para irse a pescar. Usted decide». Ramiro recogió su portafolio y caminó hacia la puerta. «Yo que usted», dijo antes de salir, «me iría por la pesca. Dicen que en la represa está picando bueno». Cerró la puerta. Aníbal Correa se quedó solo. El punto sin retorno no era una amenaza de muerte, era esta revelación, esta lógica aplastante. No podía ir a la policía. Eran de Escobar,
No podía ir a la prensa, lo destruirían a él. No podía ir a su partido, lo sacrificarían. No tenía aliados, no tenía poder, no tenía honor. Solo tenía una familia que proteger y una vida que no quería perder. Miró el teléfono negro sobre el escritorio. Sabía que no podía llamar a ningún periodista. Sabía que no podía llamar a ningún político. Solo había una llamada que podía hacer, y no era para denunciar a nadie. Era para salvar su pellejo. Se quedó solo. El silencio del despacho era peor que los gritos de Ramiro. El olor a cera nueva y madera noble ahora le olía a sepulcro, a trampa. Aníbal Correa se quedó mirando el teléfono negro, el mismo que horas antes representaba su poder, su conexión con la ciudad, y que ahora era solo un objeto inútil. ¿A quién podía llamar? ¿A El Espectador? ¿Al coronel de la policía? ¿Al Palacio de Nariño? Ramiro tenía razón. Todos eran sapos o estaban comprados, o peor, eran honestos, y al contarles, él solo se estaría poniendo la soga al cuello. Se levantó y caminó hacia la ventana. Medellín se extendía abajo, vibrante, verde, una ciudad de la eterna primavera bañada en sol, una ciudad que él había jurado salvar. ¡Qué berraco se había sentido! Se le acabó la fiesta. Le había dicho al hombre más poderoso del planeta, y el hombre le había sonreído, esa sonrisa. Ahora la entendía, era la sonrisa de la que le había hablado Clarita. Recordó. Un flashback, no, un golpe en la memoria, tan vívido como la carpeta sobre su escritorio. Fue hace 6 meses, cuando apenas arrancaba la vuelta de la campaña. Estaban en la cocina de su apartamento en Laureles. Él, emocionado, le mostraba los primeros afiches. Aníbal Correa, la decencia primero. Clarita estaba secando un vaso, su rostro serio. Aníbal, le dijo, su voz baja, me gusta tu decencia, por eso me casé contigo. Pero esta no es una ciudad para decentes, es una ciudad para vivos y para muertos, y tú no eres vivo. Voy a cambiar eso, Clarita. La gente está harta. El pueblo me va a apoyar, dijo él, con la misma ingenuidad que lo había llevado a la cúpula. ¿El pueblo? Ella se rió, una risa triste. El pueblo recibe los mercados de Pablo. El pueblo lleva a sus hijos a las canchas que Pablo construye. El pueblo reza en las iglesias que Pablo restaura. ¿Y tú qué les ofreces? Discursos, leyes. ¿Sabes qué hacen con las leyes en esta ciudad, Aníbal? Las usan para limpiarse. Estás asustada, es normal, le dijo él, soberbio, tomándola por los hombros. No, Aníbal, estoy ubicada, respondió ella, apartándose. Tú crees que vas a pelear contra un criminal. Estás equivocado. Vas a pelear contra un dios, y a los dioses no se les niega un trago, Aníbal. Se les reza o se les ignora, pero nunca, nunca se les insulta en su propia iglesia. El recuerdo se desvaneció, dejándolo temblando frente a la ventana de su despacho. Nunca se les insulta en su propia iglesia, y él lo había hecho en la cúpula, la catedral del poder. Todo el valor que sintió anoche, toda esa hombría de la que se había inflado, era solo ignorancia, pura y física ignorancia. No era un león desafiando a otro león, era un cordero balando en la puerta del matadero. Miró la carpeta, la firma de Roberto Gaviria, 100 millones, 50 millones, plata caliente, plata manchada, y ahora esa mancha estaba sobre él, metida bajo sus uñas, en su traje nuevo de concejal. Ramiro le había dado la salida, irse a pescar, renunciar, desaparecer. Era la única vuelta que le quedaba. Si se quedaba, era un títere, un sapo con oficina. Cada voto que diera en el consejo, cada discurso sobre la moral, sería una farsa. Y Pablo se lo recordaría cada día. Le mandaría una botella de champaña a su casa por cada aniversario, solo para reírse. Y si hablaba, Clarita se quedaría viuda antes del fin de semana. Se sentó de nuevo. Abrió el cajón derecho del escritorio. Allí estaba el revólver calibre 38 que había cargado esa mañana, sintiéndose un valiente. Ahora lo veía como lo que era,
Un pedazo de metal inútil, un hombre con un revólver contra el dueño del oxígeno. Patético. No, no les daría el gusto de pegarse un tiro, no se mataría. Eso era lo que Pablo hacía. No te mataba, te obligaba a matarte tú mismo. Pero Aníbal Correa, el académico, el hombre de la decencia, había muerto esa mañana cuando abrió esa carpeta. El que quedaba era solo un hombre asustado tratando de salvar a su familia, su carrera, sus sueños de limpiar Medellín, su nombre. Todo se había ido por el sifón con una sola sonrisa y una carpeta Manila. Esta era la verdadera cazada psicológica. No necesitaban balas, solo la verdad. Aníbal levantó el auricular del teléfono negro. Sus dedos, temblando, marcaron el número de su casa. Clarita, dijo, y su voz se quebró. Tenías razón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ella no dijo, te lo dije. Clarita era una dama. ¿Qué tan grave es, Aníbal?, preguntó, con una calma que lo destrozó. Se acabó todo, mi amor. Todo. Saca a la niña del colegio. Vayan para la finca de tu papá en Río Negro. Ahora mismo. No empaquen. Solo salgan. Yo tengo que hacer una última cosa, y después las alcanzo. ¿Qué vas a hacer, Aníbal? No seas loco. Voy a hacer lo que ellos quieren, dijo mirando la carpeta. Voy a renunciar. Voy a acabar con esto antes de que nos acabe a nosotros. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Sus dedos temblorosos volvieron al disco del teléfono. Marcó el número de la oficina de prensa de la alcaldía. Su voz era otra. Ya no era la del concejal berraco ni la del esposo asustado. Era la voz de un muerto. Señorita, buenos días. Habla el concejal Aníbal Correa. Por favor, convoque a todos los medios. Caracol, RCN, El Colombiano, a todos. En 1 hora, en mi despacho. Sí, es urgente. Voy a dar una declaración definitiva. Aníbal Correa salió de la cúpula con el pecho inflado, sintiéndose un Marco Tulio Cicerón andino. Dejó atrás un salón en silencio y la sonrisa helada de un hombre al que creía haber humillado. Clarita, su esposa, prácticamente lo arrastró del brazo, temblando, sin decir una palabra, sabiendo que la decencia de su marido les acababa de costar la vida. En cuanto la puerta del restaurante se cerró tras ellos, el murmullo regresó, pero era un murmullo tenso, asustado. Los violines no se atrevieron a recomenzar. Todos miraban, de reojo, la mesa del fondo. Pablo Escobar Gaviria bajó lentamente su vaso de whisky. La sonrisa de lástima se había borrado de su rostro. Lo que quedó era un vacío, una calma absoluta, la calma que precede al terremoto. Sus primos, los hombres con la mirada muerta, y las 2 reinas de belleza, todos lo miraban, esperando la orden. Esperaban que dijera, quiébrenlo, bájenlo, pélenlo. Esperaban la violencia. El patrón se limpió la boca con una servilleta de lino. Con un gesto de la cabeza, llamó a uno de sus hombres, un tipo flaco y pálido conocido como el Tísico, su asistente personal. El Tísico se acercó, sin respirar. «Señor», susurró. Escobar no lo miró. Su vista estaba fija en la botella de Dom Periñón, que el mesero Javier, todavía pálido como un fantasma, había dejado sobre una bandeja de servicio cercana. «Qué gadejo tan berraco el que se gastó el dotorcito, ¿no?», dijo Pablo, su voz suave, casi divertida. «Sí, patrón, mucho sapo, muy torcido el hombre», respondió el Tísico, ansioso por complacer. «¿Qué hacemos, patrón? ¿Le mandamos los muchachos de una vez? ¿Se le da de baja?» Escobar soltó una risita, una risa fría que no le llegó a los ojos. «Matarlo», dijo como si fuera la idea más estúpida del mundo. «¿Pa qué, mijo? ¿Pa convertir a ese pendejo en un mártir? ¿Pa que el nuevo liberalismo tenga otro galán que llorar? No, Tísico, a ese tipo no hay que matarlo. A ese tipo hay que educarlo». «¿Educarlo, patrón?» «La gente como él», dijo Escobar, señalando vagamente hacia la puerta por donde había salido Correa, «no le teme a la muerte.
Esos académicos creen que morir por una idea los hace héroes. Es una pendejada que leen en los libros. No, a esa gente le teme a algo mucho peor que el plomo. Le teme a la vergüenza. Le teme a que la gente descubra que no son tan limpios como dicen. Se reclinó en su silla. Vea, Tísico, ese doctorcito cree que ganó la campaña con discursos. Cree que el pueblo lo quiere. Es un iluso. Y a mí me sirvió ese iluso. Me sirvió tener un tipo decente en el concejo que ladrara contra mí. Era una distracción perfecta. Yo mismo lo inflé. Yo mismo le pagué la vuelta entera. Hizo una pausa, tomó un sorbo de whisky. Pero el hombre se creyó el cuento. Se creció. Y fue malagradecido. Me insultó en mi propia casa, delante de mi gente. Y eso sí, no. Entonces, patrón, entonces le vamos a quitar el juguete, dijo Pablo. Ya no me sirve vivo. Políticamente, quiero decir. No me sirve ese sapo haciéndome ruido, pero tampoco me sirve muerto. Me sirve borrado, humillado. Escobar miró al Tísico. Usted sabe dónde está la carpeta, ¿cierto? La del doctorcito Correa. Al Tísico se le iluminaron los ojos. Comprendió la vuelta. Claro, patrón. La que tiene Roberto. La de las fundaciones, la Fundación Futuro Verde y toda esa chimbada. Esa misma, asintió Pablo. Quiero esa carpeta en el escritorio de ese gadejo mañana antes de las 7 de la mañana, antes de que llegue la secretaria. Que sea lo primero que vea cuando llegue a camellar, sintiéndose el rey de Medellín. Quiero que se ahogue con el tinto. Y ya, patrón, ¿solo la carpeta?, preguntó el Tísico, un poco decepcionado. Solo la carpeta, dijo Escobar, y llame a Ramiro. A Ramiro, el gerente de la campaña. A ese mismo, dígale que esté en el despacho del doctorcito a las 8, que esté listo para explicarle al jefe cómo funciona el mundo real, que le refresque la memoria, sin amenazas, Tísico. Esto no es con plomo, esto es con clase. Esto es pa' que entienda, pa' que vea que la decencia con la que se limpia la jeta se la pagué yo. El patrón sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa de pura estrategia. Él cree que me negó un trago. Mañana se va a dar cuenta de que toda su vida ha estado bebiendo de mi mano. No lo vamos a matar, Tísico. Vamos a hacer que él mismo se mate, que renuncie a esa chimbada antes del mediodía. Escobar levantó su vaso, esta vez hacia el Tísico. Ahora sí, mijo. Pida otra botella de whisky para la mesa, que este Don Periñón se calentó, y dígale a los músicos que toquen algo alegre, que esta noche acabamos de salvar a Medellín de un político corrupto. El Tísico salió casi corriendo a hacer las llamadas. El plan de intervención no requería sicarios, ni motos, ni fusiles. Solo requería un contador, un gerente de campaña asustado y una carpeta color Manila. La lección estaba en marcha. La caída de Aníbal Correa no sería con una explosión, sino con el simple y devastador peso de la verdad. La hora señalada llegó. Las 7 de la mañana habían sido el descubrimiento de la trampa. Las 8, la explicación de la sentencia. Las 9, la llamada de rendición. Ahora, a las 10 en punto, el despacho de Aníbal Correa, que debía ser el escenario de su primer día de gloria, estaba atiborrado de periodistas. Camarógrafos de Caracol y RCN tropezaban con los cables, sus luces calientes enfocando el escritorio de Caoba. Los reporteros de El Colombiano y El Espectador, con sus grabadoras en mano, se agolpaban al frente. Sus rostros, una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Una renuncia? ¿El mismo día de la posesión? Esto olía a chiva, a escándalo. Aníbal Correa estaba sentado detrás de su escritorio. La carpeta Manila estaba cerrada, guardada en el cajón izquierdo, pero él podía sentirla arder a través de la madera. Se había echado agua en la cara, pero su palidez era la de un enfermo. Sus manos estaban entrelazadas sobre el secante de cuero, tan apretadas que los nudillos estaban blancos. Buscó rostros amigos en la multitud. Vio a un par de copartidarios del nuevo liberalismo en el fondo, los mismos que habían cenado con él anoche. Sus caras no eran de apoyo, eran de pura confusión y, peor aún, de sospecha.
¿Qué vuelta rara había hecho Correa? ¿En qué gadejo se había metido? Vio la paranoia nacer en sus ojos. Si Correa caía, podía salpicarlos. El aislamiento había comenzado. Sus aliados ya no eran aliados. Eran ratas calculando la distancia al barco que se hundía. Y en la puerta, recostado contra el marco, con una sonrisa tranquila, estaba Ramiro. No estaba allí como su gerente de campaña. Estaba allí como el vigilante del patrón. Estaba allí para asegurarse de que el doctorcito cumpliera con el libreto, que se tomara el veneno él solito. La presencia de Ramiro no era un apoyo. Era una pistola silenciosa apuntada a su nuca. Un reportero, el más sapo de todos, gritó la primera pregunta sin que Correa hubiera hablado. «Doctor Correa, ¿es cierto que renuncia? ¿Qué pasó? ¿Se mamó el primer día? ¿Le dio miedo la violencia?» Aníbal levantó la mirada. El flash de una cámara lo cegó por un segundo. Respiró hondo. La red estaba cerrada. No había plomo, no había sangre. Solo había cámaras, micrófonos y la sonrisa de Ramiro. Era una ejecución pública, y él era su propio verdugo. «Buenos días a todos», comenzó, su voz un graznido. Se aclaró la garganta tratando de encontrar esa voz de catedrático, esa voz de berraco que había usado en la cúpula. Pero esa voz ya no existía. «Gracias por venir con tanta urgencia. He convocado esta rueda de prensa para informar a la ciudadanía de Medellín, a la gente que depositó su confianza en mí». Hizo una pausa. La palabra confianza se le atoró en la garganta como un pedazo de vidrio. La confianza que le habían dado, financiada por Escobar. ¡Qué chiste tan macabro! «He tomado la decisión», continuó, mirando fijamente un punto en la pared por encima de las cámaras, «de presentar mi renuncia irrevocable a mi cargo como concejal de esta ciudad». El despacho explotó en murmullos y preguntas a gritos. «¿Pero por qué? ¿Lo amenazaron, doctor? ¿Tiene que ver con el cartel?» Correa levantó una mano temblorosa. «No», mintió, y la mentira fue fácil, porque la verdad era imposible. «No se trata de amenazas, no se trata de miedo». «Entonces, ¿de qué se trata, doctor?», gritó una periodista. Aquí venía la parte más difícil, la humillación final. Tenía que destruir su propia credibilidad, su base social, todo lo que había construido. Tenía que darles una razón tan patética, tan cobarde, que nadie volviera a tomarlo en serio. No podía decir, «me compraron y no me di cuenta», porque eso lo convertía en un torcido. Tenía que decir algo que lo convirtiera en un nada. «Se trata», dijo tragando saliva, «de motivos estrictamente personales, motivos de salud». Silencio. Los periodistas se miraron entre ellos. ¿Salud? El tipo se veía pálido, sí, pero anoche estaba brindando como un campeón en la cúpula. «Doctor, con todo respeto, eso no se lo cree nadie», dijo el reportero de El Espectador. «Usted anoche desafió públicamente a Pablo Escobar, y hoy renuncia por motivos de salud». «¿Qué salud? ¿Miedo a perderla?» mi salud mental y la estabilidad de mi familia», dijo Correa, aferrándose al libreto que el miedo había escrito para él. «Esta campaña, el estrés, me han hecho reevaluar mis prioridades. Descubrí que no estoy hecho para esto. El servicio público requiere un temple que descubrí que no poseo». Fue la frase perfecta. «No poseo el temple». Con esas 5 palabras dinamitó su reputación. El berraco que iba a limpiar Medellín admitía ser un cobarde, un gadejo que se asustó con la silla. Sus votantes, la gente que había creído en su decencia, se sentirían traicionados, estafados por un hombre débil. Sus copartidarios lo borrarían de sus listas en ese mismo instante. Nadie se acerca a un político que admite ser débil. Ramiro desde la puerta se asintió levemente, casi imperceptiblemente. La sonrisa seguía allí. El trabajo estaba hecho. «Doctor, pero esto es una traición a sus electores», gritó alguien. «Asumo toda la responsabilidad», dijo Correa, su voz muerta. «No tengo nada más que decir». Se levantó, derribando casi la silla. Las preguntas llovieron sobre él, pero no las escuchó.
La casada psicológica había terminado. No lo habían aislado de sus amigos, lo habían obligado a aislarse él mismo. No habían destruido sus bases financieras. Habían revelado que sus bases eran las del enemigo. No le habían generado paranoia. Le habían mostrado la realidad, que era mucho peor. Salió del despacho por una puerta lateral, empujando a su propia secretaria, huyendo de las cámaras. Ramiro lo vio irse, y con la misma calma con la que había llegado, sacó un cigarrillo piel roja, lo encendió y salió al pasillo. El patrón estaría complacido. El sapo se había cocinado en su propia agua. Mientras las luces de las cámaras se apagaban y los periodistas salían corriendo del despacho de Aníbal Correa para ser los primeros en dar la chiva de la renuncia más corta de la historia, a varios kilómetros de allí, en el penthouse del edificio Mónaco, Pablo Escobar estaba terminando de desayunar. Estaba en su oficina personal, una habitación amplia con una vista panorámica de Medellín. Sobre su escritorio no había papeles, solo un teléfono y un plato de fruta a medio comer. Estaba tranquilo, leyendo los clasificados de El Colombiano. La puerta se abrió y entró el tísico, sin aliento, con un pequeño radio transistor en la mano. «Patrón», dijo, incapaz de ocultar la emoción. Ya estuvo la vuelta». Escobar no levantó la mirada del periódico. «¿Qué vuelta, tísico? Estoy ocupado. Ando buscando una finca raíz. La vuelta del doctorcito patrón, la del concejal. Acaba de renunciar. En vivo por Caracol. Lo escuché todo. Ahora sí». Pablo bajó el periódico. Lo dobló con una precisión metódica. No había sonrisa en su rostro, solo una curiosidad clínica, como la de un cirujano preguntando por un paciente. «¿Y?», preguntó, su voz plana. «Se cagó, patrón», dijo el tísico riendo. «Se cagó enterito. Dijo que por motivos personales y de salud, que el estrés, que la familia, que no tenía el temple pa'l camello. Ja, 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 ja. El berraco que lo iba a limpiar a usted de la ciudad resultó ser una señorita miedosa». El tísico esperaba una celebración. Esperaba que el patrón se riera, que pidiera un trago, que felicitara el plan. Pero Escobar se quedó en silencio por un largo momento. Miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies, la ciudad que él había financiado, la ciudad que él había aterrorizado y la ciudad que él a su manera amaba. «Vea, tísico», dijo Escobar, finalmente, su voz baja y filosófica. «Por eso es que usted es un mandadero y yo soy el patrón. Usted quería mandarle los muchachos anoche. Quería quebrarlo. ¿Y qué hubiéramos ganado?». El tísico se calló, confundido. «Si lo pelamos anoche», continuó Pablo, «hoy tendríamos un mártir. El nuevo liberalismo estaría chillando en Bogotá. Nos echarían encima al ejército, a la DEA, a la mamá de Tarzán. Ese gadejo estaría en la portada del periódico como un héroe. El hombre que desafió a Escobar. Le harían una estatua en Laureles, le pondrían flores. La viuda saldría en televisión pidiendo justicia». Se puso de pie y caminó lentamente hacia el tísico. «Pero ahora, ¿qué tenemos? No tenemos un héroe. Tenemos un chiste, un cobarde, un sapo que se asustó el primer día de camello. Sus amigos piensan que es un traidor. Sus votantes piensan que es un débil. Su esposa sabe que es un fraude. Lo borramos, tísico, lo dejamos vivo, pero lo borramos del mapa». Pablo puso una mano pesada en el hombro de su asistente. «Un hombre muerto no sufre, se acaba y ya. Pero este tipo, este doctorcito, va a sufrir todos los días. Cada mañana, por el resto de su vida, se va a mirar al espejo mientras se afeita y va a ver la cara del sapo que no fue capaz. Va a ver al hombre que yo compré y que ni cuenta se dio. Va a ver al tipo que insultó al patrón, y el patrón, en vez de matarlo, le tuvo lástima y lo mandó para la casa. Este era el verdadero clímax. La confrontación final no era con Correa, era con la idea de Correa. Era la lección. «Esa es la verdadera vuelta, mijo», susurró Escobar.
Eso es poder. El poder no es matar al enemigo. El poder es dejarlo vivir, pero quitarle todo lo que lo hace un hombre, quitarle el respeto. Se dirigió de nuevo a su escritorio. Ahora la humillación, pa' que aprenda bien la lección. Levantó el auricular. Marcó un número. Muchachos, buenos días. Habla el patrón. Necesito un favor. Consíganme la dirección del doctorcito Aníbal Correa. Sí, ese mismo. Y le van a mandar un regalo de mi parte. Una caja. No una bomba. ¡Qué gadejos! Una caja de Don Periñón. De la buena, de la misma que no me quiso recibir anoche en la cúpula. Hizo una pausa, saboreando el momento. Y le ponen una notica, una tarjeta bien elegante, que diga: Doctor Correa, felicitaciones por su renuncia, para que celebre su buena salud y su merecido descanso, con aprecio, P.E. Colgó el teléfono y ahora sí, sonrió. La misma sonrisa de lástima que le había dado en el restaurante. La lección estaba completa. El enemigo no estaba muerto, estaba vivo, humillado, y en unas horas estaría borracho, bebiendo el trago de su propia derrota, cortesía del hombre al que juró destruir. El eco de las cámaras y las preguntas inquisidoras lo persiguió por todo el camino de regreso a Laureles. Aníbal Correa conducía su Renault 4, pero no sentía los pedales ni el volante. Sus manos, las mismas que habían empujado la botella de Don Periñón con tanto orgullo, ahora eran dos garras inútiles, aferradas al timón. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que la ciudad lo viera. El concejal más corto de la historia, el berraco, que había durado menos que un tinto caliente. Abrió la puerta de su apartamento. El silencio lo golpeó como una pared sólida. Clarita, Martina. Su voz sonó extraña, como la de un extraño en su propia casa. Nadie respondió. Se habían ido. Habían hecho exactamente lo que les había pedido. Habían huido de él, del hombre apestado, del hombre marcado. Caminó por el pasillo. La casa que esa mañana olía a café y a futuro, ahora olía a abandono, a miedo rancio. El traje de paño inglés que había comprado para su posesión le pesaba, pegado al cuerpo por un sudor frío, el sudor de la humillación pública. Se dejó caer en el sillón de la sala, y entonces sonó el timbre. Un brinco de puro pánico le sacudió el cuerpo. ¿Quién? ¿Ramiro? ¿Venían a rematarlo? ¿A asegurarse de que el sapo no fuera a hablar ahora que estaba fuera del cargo? Se arrastró hasta la puerta y miró por el ojo mágico. Era solo un mensajero, un muchacho flaco con un uniforme impecable y una caja grande, lujosa, envuelta en papel dorado. «¿Doctor Aníbal Correa?», preguntó el muchacho a través de la madera. Aníbal abrió apenas una rendija. «Sí, un detalle pa' usted, doctor. Me dijeron que era urgente». Firmó el recibido con una mano que parecía de trapo. El muchacho se fue. Se quedó solo en el pasillo con la caja. ¡Qué gadejo era este! ¿Una bomba? No, demasiado elegante. Eso no era para un tipo que ya estaba muerto. Rompió el papel dorado con dedos torpes. Adentro, sobre un nido de seda carmesí, descansaba una botella, verde oscura, con el escudo dorado. Don Periñón. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Se ahogaba. Era la misma botella, el símbolo el arma de su suicidio. Buscó frenéticamente en la seda. Había una tarjeta, pequeña, blanca, gruesa como un cartón. Su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante, casi femenina. La abrió. «Doctor Correa», leyó en voz alta, su voz un susurro quebrado. «Felicitaciones por su renuncia, para que celebre su buena salud y su merecido descanso. Con aprecio, P.E. La caja se le cayó de las manos. La botella rodó sobre la alfombra, pero no se rompió. Aníbal se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Se rió. Fue una risa seca, rota, el sonido de un loco. No era un regalo, era un escupitajo, era la firma en su lápida. Era la risa de Pablo Escobar retumbando en su apartamento vacío.
Era el punto final. El patrón lo había derrotado, lo había obligado a arrodillarse frente a toda la ciudad, y ahora, con una generosidad asesina, le mandaba el trago para el velorio. Era el sello de propiedad. «Usted es mío», decía esa botella. «Usted bebe lo que yo le diga cuando yo le diga». La caída no fue un golpe seco, fue un desmoronamiento. Los días siguientes se convirtieron en una niebla de vergüenza. Desconectó el teléfono. Clarita llamó desde la finca en Río Negro, su voz temblando de preocupación. «Aníbal, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Él no supo qué responder. ¿Cómo se le dice a la esposa que el hombre con el que se casó, el académico brillante, el idealista berraco, ya no existía? ¿Que en su lugar solo había un cascarón cobarde? «Necesito pensar, Clarita», fue todo lo que dijo. Cuando por fin se atrevió a salir a la calle, una semana después, Medellín lo escupió. La ciudad que había querido salvar ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Se encontró a Hernán Vélez, su antiguo socio de la firma de abogados, en el Club Unión. Hernán, el mismo que le había dado palmadas en la espalda y le había dicho «vas a ser el orgullo de Antioquia», lo vio venir y sin disimulo se dio media vuelta y se metió al baño. Lo borraron. En El Colombiano, en la columna de chismes sociales que leía Clarita, no hablaban de él como una víctima. Hablaban de la misteriosa y corta carrera del doctorcito Correa. Insinuaban que era un torcido al que habían pillado, o un sapo que se había vendido, o la peor de todas, un simple gadejo que se había cagado de miedo. El nuevo liberalismo emitió un comunicado escueto, aceptando su renuncia y distanciándose de sus motivos personales. Lo borraron de la foto. Sus electores, los estudiantes de la universidad y las señoras de bien que habían votado por la decencia, ahora cambiaban de acera cuando lo veían. Era un traidor. Pero la verdadera ruina estaba en su biblioteca. Se sentaba allí, en el mismo sillón, donde había esperado con el 38, sintiéndose un valiente. Ahora, sobre el escritorio de caoba, estaba la botella de Dom Perignon. No la había abierto. Era su monumento al fracaso. La miraba y entendía la lección de Pablo Escobar. No lo había matado. Lo había dejado vivo para que él mismo se torturara. Lo había despojado de su nombre, de su honor, de su futuro, de su familia. Lo había convertido en un chiste. Un fantasma que caminaba por laureles, el hombre que insultó al patrón y vivió, pero solo para desear, cada segundo de cada día, estar muerto. El apartamento de Laureles se vendió en menos de una semana a un precio de gadejo. Lo compró un tipo de esos que llegan con un maletín lleno de efectivo y no hacen preguntas. Aníbal Correa no peleó el precio. Firmó los papeles con la misma mano muerta con la que había firmado su renuncia. Clarita, que había vuelto de Río Negro, no como una esposa sino como la encargada de rescatar a un náufrago, empacó sus vidas en 4 maletas. La biblioteca de Aníbal, su orgullo, sus libros de derecho constitucional y filosofía griega se quedaron allí. El nuevo dueño dijo que los usaría para prender el asado, la botella de Dom Perignon, el monumento al fracaso. Aníbal se la llevó. La empacó con cuidado en el equipaje de mano. Clarita lo miró, horrorizada. «¿Te vas a llevar eso, Aníbal? ¿Estás loco?» Él la miró con los ojos vacíos, que se habían vuelto su nueva normalidad. «Es lo único que gané, Clarita. Es mi trofeo. Es el recordatorio». La nueva vida de Aníbal Correa comenzó en Hialeah, Miami. No como doctor, ni como concejal. Comenzó como Mr. Correa, el asistente de contabilidad en la pequeña empresa de importaciones de un primo lejano de su esposa. El hombre que había movilizado a miles con sus discursos sobre la decencia, ahora pasaba sus días en un cubículo sin ventanas sumando facturas de plátanos y yuca. Su temple se redujo a soportar el aire acondicionado que siempre estaba demasiado frío y a sonreírle a un jefe que masacraba el inglés.
Dejó de leer periódicos, dejó de hablar de política. Se convirtió en un fantasma, un hombre borrado. Clarita consiguió trabajo como profesora de español en una escuela primaria. La niña, Martina, aprendió a hablar inglés sin acento y olvidó el verde de las montañas de Medellín. Aníbal Correa había salvado a su familia, sí, pero había asesinado al hombre que eran. Mientras tanto, en Medellín, la vuelta del concejal Relámpago se convirtió en una leyenda. En los cafés del centro, en el Club Unión, en las reuniones de junta de los industriales, la historia se contaba como un chiste cruel, uno de esos que se dicen en voz baja, mirando por encima del hombro. ¿Supiste la última del doctorcito Correa? El que iba a limpiar la ciudad, decía un abogado, acomodándose la corbata de seda. Ah, sí, respondía el otro. ¿El berraco que le negó un trago al patrón en la cúpula? ¿Qué tipo tan sapo, no? Sapo no, mi hijo, pendejo, sabe cómo fue la vuelta de verdad. Y entonces contaban la historia real, no la de las amenazas. Eso era burdo, eso era para los tenderos. Contaban la historia de la carpeta, de cómo el patrón le había financiado toda la campaña, desde los afiches hasta los tamales, de cómo lo había inflado como a un globo, solo para verlo flotar, y luego, con la elegancia de un cirujano, le había mostrado el alfiler. ¿Y sabe qué es lo mejor?, concluía el narrador del café, ahogando una risa en su tinto. Que al otro día Pablo le mandó a la casa la misma botella de Dom Periñón que el Gadejo no le quiso recibir. Ja, 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 qué gonorrea de tipo. La reputación de Pablo Escobar se solidificó, pero de una manera nueva, más profunda. Ya no era solo el mágico que ponía bombas y regalaba canchas. Ya no era solo el capo al que había que temerle por su plomo. Se convirtió en algo peor, en el dueño del sistema, en el hombre que jugaba ajedrez mientras los demás jugaban parqués. Se convirtió en el patrón que no necesitaba matarte. Le bastaba con demostrarte que ya te había comprado el alma y que tú ni cuenta te habías dado. La lección fue clara para el resto de la clase política. Para los decentes que quedaban. Podías ladrar, sí, pero solo si él te daba permiso. Podías ser oposición, siempre y cuando entendieras quién pagaba la gasolina de tu carro. El desaire de Correa en la cúpula no fue un acto de valor, fue un error de contabilidad. Mire usted, en esta tierra la gente le teme al sicario en la moto, le temen al carro bomba que te borra del mapa. Pero el verdadero terror, ese que te hiela los huesos y te mata el espíritu, es el poder silencioso. El poder que no te quita la vida, sino que te obliga a vivir sabiendo que eres un fraude. Aníbal Correa creyó que peleaba contra un criminal, pobre iluso. Estaba peleando contra la lógica de una ciudad donde no había aire limpio, porque el dueño del oxígeno era uno solo. El patrón no necesitó una bala para ganar esa guerra, solo necesitó un espejo. Y cuando Aníbal Correa se miró en ese espejo que le pusieron en el escritorio, el hombre que vio allí simplemente no pudo vivir con él. Esta historia, la del concejal Relámpago, es una de las muchas que se cuentan en voz baja, una lección de poder real. Si usted entiende que las peores vueltas son las que se juegan en la cabeza, suscríbase a este canal. Queremos seguir contando la historia como fue, sin adornos, y déjenos un comentario. Cuéntenos desde qué ciudad, desde qué país está usted escuchando este relato de poder y soberbia.